Gracias. Muy buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación. Segundo, un feliz día a todos ustedes. Que lo pasen bien. Carreteen harto hoy día. Hagan lo posible. Y bueno, no es hablar de cáncer en un día tan especial para ustedes no es muy bueno, pero es lo que hay nomás. A ver, mi día debería hablarle de un tema que es bastante interesante en la actualidad, porque si bien es cierto, en general el cáncer de mama hasta hace por lo menos unos 10 años era la cuarta causa de mortalidad por cáncer en el mundo, en la actualidad en Chile es la primera causa por muerte en cáncer, o sea, ha sobrepasado al cáncer de vesícula, al cáncer de estómago y también al cáncer uterino. Por lo tanto, se ha transformado en una enfermedad muy importante dentro de, digamos, como todas las enfermedades neoplásicas, como una enfermedad crónica, que puede ser tratada y que puede tener una buena sobrevida. Por supuesto, cuando uno hace un diagnóstico a tiempo y en el momento oportuno. Yo voy a tratar de ser lo más general y también, como dice Rebeca, espero que si ustedes tienen una duda, porque yo de repente me pongo a hablar muy rápido, me detengan y la hagan cuando ustedes estimen conveniente. ¿De acuerdo? Partamos con una foto que en general todas las mujeres que ven ahí y que son conocidas por ustedes, todas estas mujeres tienen cáncer de mama. Quizás faltan algunas, Kylie Minogue, y hay una serie de otras mujeres que han sufrido cáncer de mama y que en general ustedes pueden decir que cualquier mujer puede tener cáncer de mama. Da lo mismo el estrato socioeconómico. Antes se asociaba al estrato socioeconómico alto, pero en la actualidad no es así. O sea, eso era porque esas pacientes tenían más accesibilidad a la medicina. En la actualidad se ha transformado en algo más transversal y por lo tanto, en general, cualquier persona puede tener cáncer de mama. Si nosotros vamos a la generalidad del cáncer de mama, es la neoplasia maligna más frecuente en el mundo. Es lejos la más frecuente en el mundo en las mujeres y es la primera causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Cuando uno habla del total o habla de hombres, el hombre es pulmón, próstata. La mujer es, en general, en la actualidad, es cáncer de mama la primera causa. Nosotros podemos decir que, por supuesto, es el 23% del total de los nuevos cánceres en el mundo y el 14% de las muertes por cáncer en un año. La tasa aproximada en promedio en el mundo es de 39 por 100.000 mujeres, obviamente mayores de 15 años. La verdad es que la probabilidad de ser un cáncer de mama antes de los 20 años es muy poco probable, pero entre los 40 y los 75 años tenemos el 75% de los cánceres de mama. Por eso vamos a ver más adelante que es importante tomarse la mamografía desde los 40 en adelante. En general, ahí ustedes pueden ver también el número total de cánceres de mama al año. Eso es un reporte en general que lo hacen los estadounidenses y que son muy buenos para las estadísticas y es más o menos exacto. Entonces hay alrededor de 1.383.533 casos de cáncer nuevos de cáncer de mama en el mundo y fallecen aproximadamente entre 450.000 mujeres. La tasa estándar en promedio son 12 por 5 por 100.000 mujeres. O sea, en general, es un cáncer que es muy importante no solamente en Chile, sino también en el mundo. Cuando nosotros hablamos, después del mundo, hablamos de Estados Unidos generalmente porque son los que mejor estadística tienen, y nosotros podemos ver que en general los casos nuevos al año son alrededor de 232.000 cánceres invasores. Y los cánceres ductales in situ, que no necesariamente son un cáncer, han ido aumentando. Eso significa, en cierta manera, de forma epidemiológica, que estamos haciendo diagnósticos mucho más precoces. Y van a ver que en Chile también eso se ha visto de esa forma. Fallecen alrededor de 39.000 pacientes y, en general, uno pudiese decir que una mujer tiene a lo largo de su vida la posibilidad de, una de cada 8 mujeres va a ser un cáncer de mama en su vida, 12.5%, por lo tanto, no es menor. Cuando salimos de Estados Unidos y entramos a Sudamérica, vemos que en general, por lo menos Chile destaca entre su ordenamiento y su tratamiento más o menos estandarizado en el cáncer de mama. De incidencia no sabemos mucho porque no había mucha notificación obligatoria hasta el año 2005. Y la notificación obligatoria del 2005 en adelante fue principalmente los servicios públicos. Los servicios privados no tenían la obligación de decir qué persona hacía un cáncer de mama, pero en la actualidad sí, todos los servicios. Y el servicio privado también está obligado a notificar un cáncer de mama, por lo tanto nuestras estadísticas van a ir mejorando. Y nosotros podemos ver que en Sudamérica alrededor hay una incidencia de 44 por 100.000 mujeres y los casos nuevos son alrededor de 90.000.
¿ya? Con una tasa de mortalidad de 13.2 por 100.000 mujeres. O sea, es bastante similar a la del mundo y a la de Estados Unidos, con unos fallecimientos aproximadamente de 27.000 mujeres al año. Ahora, si nos vamos del mundo a Estados Unidos, a Sudamérica y nos vamos a Chile, nosotros tenemos datos bastante confiables hasta el 2009, incluso hasta el 2010. ¿Ya? Pero el 2009 cambió la cosa porque obviamente el 2009 es cuando la incidencia del cáncer de mama alcanza el primer lugar en la mortalidad por cáncer de mama en mujeres. O sea, el principal cáncer en las mujeres en la actualidad es el cáncer de mama. De incidencia no tenemos mucho, pero sí sabemos que aproximadamente sobre los 15 años es un 33.3 por 100.000 mujeres. Y quizás esto es lo que les voy a decir que es importante porque ha ido reduciéndose la mortalidad por cáncer de mama hasta un 14.4% desde el año 1990 hasta el año 2008-2009. Los casos nuevos, en la actualidad, si ustedes hablan del año 2014, eran alrededor de 3.900 casos nuevos al año. Y otra cosa importante que ha pasado en Chile, que ha aumentado, y esto es una parte epidemiológica importante y consideramos que lo estamos haciendo cada vez un poco mejor, porque el aumento ha sido de las etapas precoces, desde un 46% hasta casi un 70%, o sea, las etapas carcinoma ductal in situ, etapa 1 y etapa 2, que se consideran precoces y eventualmente tratables, han aumentado mucho, hasta un 70%. Y por ende también han disminuido el diagnóstico de los cánceres de mama, digamos, avanzados, lo cual también ustedes saben que las etapas 3 y 4 son los tratamientos absolutamente paliativos. Por lo tanto, en general es aliviar, prolongar y tratar de que la mujer esté lo mejor posible con esas etapas. Y esto es en parte lo que les decía. Perdón. Si ustedes se fijan, en general en las etapas ductal in situ y etapas 1 y 2, casi llegamos al 70% de los números total de cánceres, con un aumento notable, desde un 46 hasta un 70%, lo cual es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Estamos diagnosticando los más temprano y por ende nuestro tratamiento y nuestro pronóstico mejora mucho. Y ahí ven las estadísticas en general de Chile, que es bastante del 10, del DAIS, y que son bastante confiables, ¿ya? Sobre todo desde el año 2005 en adelante. Bueno, ahora voy a entrar a otro tema. Yo siempre pongo fotos de mujeres en mis presentaciones porque obviamente el cáncer de mama lamentablemente está dedicado a ustedes. Pero no es la intención. Es una mujer vietnamita cosechando el arroz. Cuando entramos, digamos, en ya la parte, ya no tanto de números, que es importante para demostrarle que el cáncer de mama es muy importante en la actualidad, vamos a entrar en un terreno importante que es todo lo que tenga que ver con los factores de riesgo y también tenga que ver con la prevención de cáncer de mama. Si bien yo les voy a explicar, la prevención primaria se trata de evitar que se produzca el cáncer de mama. Quizás eso nosotros lo podemos evitar en lesiones que van a producir cáncer de mama. Y les voy a hablar muy cortito de quimioprevención. O sea, hay fármacos que existen en que hay lesiones precursoras o que van a transformarse en cáncer de mama y uno puede darle esos fármacos y evitar la aparición del cáncer. Eso es una prevención primaria. Y las prevenciones secundarias se tratan en general de tratar de hacer el diagnóstico lo antes posible del cáncer de mama para que su tratamiento y su pronóstico sea mucho mejor. Pero uno parte mucho antes de eso. Obviamente parte de los factores de riesgo. Y los factores de riesgo en general son innumerables, pero hay algunos que son más importantes unos que otros. Hay algunos que son modificables y algunos que no. Por lo tanto, en general aquí nosotros vemos una gran cantidad de factores de riesgo que involucran. Y como les decía, hay algunos que en la actualidad se consideran factores de riesgo mayor y hay algunos que se consideran factores de riesgo menores. Todo lo que sea la historia familiar, las mutaciones genéticas, ¿no es cierto? Uno pudiese decir que y la edad son factores no modificables. La verdad que a medida que se aumenta la edad, se aumenta el riesgo de hacer cáncer de mama. Recuerden que al llegar a los 80 años, 1 de cada 8 mujeres hace cáncer de mama. Y la verdad es que es un factor no modificable. Nadie ha podido revertir que uno vaya envejeciendo, lamentablemente, todavía. Y la historia familiar y las mutaciones genéticas, uno pudiese decir que en general tampoco son modificables. O sea, también es lo que hay. Es lo que nos heredan nuestros padres. Y por supuesto no es modificable, pero son factores muy importantes. Antes la edad era un factor de riesgo mayor, en la actualidad es un factor de riesgo menor. Y la historia familiar y las mutaciones genéticas han pasado a ser, por supuesto, factores de riesgo mayor y lo vamos a ver más adelante. Y hay otras cosas que obviamente ustedes pueden modificar y que también son factores de riesgo generalmente menores, pero
Cuando uno modifica una serie de hábitos de vida o modifica en general las conductas de la vida, puede también evitar la aparición de estos cánceres. Por ejemplo, el sobrepeso. Una mujer en sobrepeso tiene mayor riesgo porque tiene una mayor exposición a los estrógenos durante toda su vida. Podemos evitar el consumo excesivo de alcohol, sobre 10 gramos día. La verdad es que aumenta el riesgo 2 a 3 veces. Ya el cigarro también aumenta, el cigarrillo aumenta. Entonces, nosotros podemos ver que existen muchos factores de riesgo y estos nosotros tenemos que ordenarlo de tal forma que nos permitan ir identificando a aquellas pacientes que tienen un riesgo de la población general y aquellas pacientes que tienen un riesgo un poco más elevado y que por ende nosotros tenemos que manejarlas de forma distinta y estar mucho más preocupados de aquellas mujeres. Por esa circunstancia, en general, en la actualidad, lo que más se hace en la prevención de cáncer de mama es categorizar a las mujeres en distintos factores, digamos, en diferentes categorías de riesgo. Hay 4 categorías de riesgo. Hay una categoría de la población general, una categoría 2, 3 y 4, que las vamos a ir viendo, digamos, cada una de ellas con sus distintas factores que tienen que tener para cada una de ellas. Si nosotros vemos la categoría 1, es el riesgo similar que tiene una mujer en la población general. ¿No es cierto? Ya habíamos hablado de una posibilidad de un 33.5 por 100.000 mujeres. Esa en general es la incidencia. A los 30 años el riesgo de padecer cáncer en una mujer en la población general es de 0,5, a los 50 años es un 2%, y a los 70 años esto sube un 7%. Y ustedes ven que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de hacer cáncer de mama. Esto es la población general. Por lo tanto, en general la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la edad va aumentando. A los 40 años, 1 de cada 69 mujeres va a ser un cáncer de mama. A los 50 años, 1 de cada 38 aumenta en forma significativa. Y por supuesto, a los 60, 1 de cada 27 mujeres. Y si nosotros pudiésemos agregar algo más abajito ahí, pondríamos que a los 80 es 1 de cada 8 mujeres. Va a desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Por lo tanto, si bien es un factor de riesgo menor, la edad tiene una importancia en este caso de las pacientes. Una categoría 2, un riesgo moderado. ¿Qué significa un riesgo moderado? Que tiene dos veces más posibilidades de hacer un cáncer de mama a lo largo de su vida. ¿Y quiénes son estas pacientes que tienen 2 o más veces riesgo de desarrollar cáncer de mama? Son aquellas que presentan los factores de riesgo menores. ¿Y cuántos? 1 o más deberían presentar para estar dentro de esta categoría. O sea, tener, en el caso preciso, una historia familiar de cáncer de mama sobre 60 años. Es un riesgo bajo, o sea, un factor de riesgo menor. Tener sobre 60 años ya aumenta el riesgo, ¿no es cierto? El tener una menarquia precoz o una menopausia tardía significa un riesgo también de hasta 2 veces de desarrollo de cáncer de mama. Eso principalmente por una mayor exposición a los estrógenos a lo largo de la vida de la mujer. Con respecto a los datos, digamos, de embarazos, una mujer cuando tiene un bebé antes de los 25 años, cuando da lactancia antes de los 25 años, son factores protectores. Pero esto se vuelve en contra cuando las mujeres tienen su primer hijo sobre los 35 y amamantan después de los 35. Se transforma en un factor de riesgo. La nuliparidad, por supuesto, porque la mama nunca llega a ser completamente desarrollada hasta que la mujer no se embaraza. ¿Ya? Ahí alcanza la madurez absoluta la mama. Y por lo tanto, cuando no se embarazan, también hace que el tejido esté menos maduro y por lo tanto sea más posible de desarrollar una patología neoplásica. Algunas enfermedades benignas de la mama sí pueden ser, no son tan importantes, sobre todo aquellas enfermedades benignas que tienen ciertas alteraciones del núcleo, que se llaman atipía, que en realidad cuando uno identifica eso, uno pudiese decir estas lesiones pudiesen aumentar el riesgo de hacer un cáncer de mama. Bueno, usted ya le había hablado, por el sobrepeso, sobre todo después de la menopausia, porque obviamente recuerden que si bien en la edad reproductiva la principal fuente de estrógeno en la mujer son los ovarios, en la posmenopausia la principal fuente de estrógeno se llama grasita. Y por lo tanto, a medida que son más cortitas, evidentemente aumenta la cantidad de estrógeno circulando y por ende aumentan también las probabilidades. La ingesta de alcohol, ya les había hablado, la terapia en el plazo está claro que no aumenta el riesgo de cáncer de mama. A finales de septiembre estuvo el Consenso Nacional de Cáncer de Mama en Pucón y la verdad es que se concluye absolutamente eso y les digo porque en general
por suerte, junto con un colega de Santiago, fuimos invitados a presentar esto, principalmente para sacar el mito de que la terapia hormonal del reemplazo no causa cáncer de mama, y eso está comprobado. Hubo algún trabajo por ahí que hizo alusión y por eso la terapia hormonal del reemplazo es como muchas cosas, tiene mala fama nomás. ¿Ya? Y la involución completa de la mama que les decía yo, que tiene que ver con cuando la mujer eventualmente llega a la menopausia y por alguna razón no se completa la involución. ¿Ninguna pregunta por el momento? No estoy hablando muy rápido, ¿no? Sí, sí tenemos. Yep. Por ejemplo, de los factores de riesgo predeterminantes en el tema del cáncer, está el tema que mencionaba los hijos. Factores, digamos, el tema de tener hijos muy temprano. ¿Cuál es la edad, digamos? 25 años. 25. Ah. Si se tiene hijos, por ejemplo, muy jóvenes, no sé, por la idea es... un ejemplo, a los 12 años, o también el tema de amamantar. Si yo, no sé, amamanto poco o amamanto mucho, Ya. ¿cuál es la diferencia ahí? A ver, en general, la idea, yo le diría así a rasgos generales, ojalá que la mujer tuviera hijos antes de los 35 años, pero no solamente por el cáncer de mama, sino en general cuando uno, como es ginecólogo, la verdad es que uno siempre le aconseja a la mamá, sobre todo su primer hijo, si quiere tener hijos, que ojalá sea antes de los 35 años, no por una cuestión también de esto solamente, sino recuerden ustedes que cuando las mujeres sobrepasan esa edad, la fertilidad va decayendo cada vez más, a partir de los 35, a partir de los 40. Por lo tanto, en general, si más encima uno hace el diagnóstico de infertilidad en esa mujer, le queda un rango de tiempo bastante más corto. Yo personalmente siempre les digo, si ustedes tienen ganas de ser mamá, ojalá sea antes de los 35. No quiere decir que entre los 35 y los 40 no puedan tener hijos, pero ojalá su primer hijo lo tuvieran antes de los 35. Eso también significa que sobre 35, en el caso específico del cáncer de mama, aumenta el riesgo porque todavía la mama no alcanzó un desarrollo completo, número uno. Y eso está relacionado con que, como les decía yo, cuando la mujer se embaraza, se desarrolla y llega a un completo desarrollo de la mama y por lo tanto en un tejido más diferenciado y la probabilidad de aparecer en una patología neoplásica es menos probable. Y por supuesto el amamantamiento sobre los 35 también tiene que ver con un poco con eso, que es un factor en contra. Ahora, todos estos factores son muy marginales porque es difícil comprobar que aquellas pacientes que solamente uno pudiese decir tuvo un hijo sobre 35 años y amamantó, tiene un riesgo mayor de aquella que consume 3, 4 copas de vino a la semana y aquella que se fuma 10 cigarros al día. En conjunto con eso, son factores de riesgo, pero en todo en su conjunto. Por eso están dentro de una categoría 1 y 2, o sea, en este caso específicamente la categoría 2, que son muy similares. Y aquella que no tiene hijos no completa nunca el desarrollo de la mama y por ende es un factor de riesgo. El volumen mencionaba también que el volumen de las mamas influye... No el volumen de las mamas. Lo que sí influye es la densidad mamaria, que es distinto. Una mujer puede tener un volumen mamario... A ver, hablemoslo en términos suyos. Copa C, eso no significa que tenga más tejido mamario. Puede tener efectivamente más grasita. Porque recuerden que en el embarazo aumenta el tamaño de las mamas, no necesariamente porque aumenta el tejido mamario, sino aumenta la acumulación de grasita a nivel de las mamas. Por lo tanto, lo que sí es un factor de riesgo es aquellas mujeres que tienen las mamas más densas y que por ende, mamográficas, y que por ende tienen más tejido. Pero no tiene que ver con el volumen. La mayor parte de las pacientes que se hacen reducciones mamarias, la mayor parte del tejido que se saca es grasa. Si yo, por ejemplo, mi hija le di hasta los 4 años, una tomó hasta los 2, y siempre tomaron harto pecho. ¿En qué influye? O sea, influye si lo diste antes de los 25 años, si tuviste un hijo antes de los 25 años, es un factor protector. Pero también, como te digo, es por una cuestión de desarrollo mamario, de alcanzar una madurez del tejido mamario más temprano, y por ende el tejido es más maduro por más tiempo. Lo mismo que tener hijos tarde. Yo mi hija la última lo tuve a los 35. No, la primera. Esa es la que tiene que importarte. Por eso, ¿te fijas? Eso podría decir que usted tiene un factor protector por ese lado, porque tuvo un hijo antes de los 25 años y amamantó. Pero es el primero que importa, pues no el último.
Ah, ya, sí, pero en todo caso eso se trata principalmente, a ver, en general las mujeres cuando llegan a la menopausia se acaban los estrógenos y por lo tanto de ahí en adelante existe una involución de la mama, progresiva. Uno pudiese decir que eso es lo que también en algunas personas le echaba la culpa a la terapia de moderno reemplazo, porque cuando tú llegas a la época de la menopausia y tomas hormonas, esa involución mamaria en el 70% se detiene. E incluso aquellas que usan terapia de reemplazo en algunas de las formulaciones puede aumentar la densidad mamaria, o sea, puede aumentar un poco el tejido mamario con respecto a la edad de la paciente, porque mantiene el estado hormonal propio de la edad reproductiva de la mujer. Pero eso es de los factores de riesgo mayor, que ya se los voy a nombrar, es el menos importante, el que menos se ha comprobado que tiene importancia. Los otros tres son más importantes y que les voy a nombrar. Creo que déjenme terminar esto de las categorías de riesgo y después me hacen las preguntas, porque créanme que estas dos primeras categorías se vigilan y se tratan como cualquier mujer, porque los riesgos no son extraordinariamente mayores, son hasta 2 veces más nomás. Dígame. La terapia, tú me estabas hablando de efectos secundarios porque tiene hartos efectos secundarios, pero tiene hartos factores benéficos también. O sea, yo podría, cuando uno habla de climaterio, yo podría hablarte por lo menos unos 15 o 20 minutos más de climaterio. La terapia de moderno reemplazo, mira, si tú me preguntas a mí, yo soy ginecólogo dedicado principalmente a la oncología mamaria, es de lo que me especialicé, pero evidentemente yo soy muy pro hormonas. La mujer debería tomar hormonas, creo yo. Las mujeres tienen preocupaciones de otra índole. Yo siempre pienso que cuando van a consultar muy preocupadas porque puedan tener un cáncer, y como le hacían la pregunta a Felipe, que si yo me tomo un CA-125 todos los años, no previene ninguna cosa. Si te toman un ATAC, no previene ninguna cosa. Yo creo que uno tiene que preocuparse, y ustedes deberían preocuparse principalmente de los cambios de estilo de vida, que son muy importantes, y no solamente en el cáncer de mama, sino en el resto y en el desarrollo del resto de los cánceres. El estilo de vida significa un poco alimentarse un poco mejor y también hacer un poco más de actividad física. Eso favorece a una serie de cosas, no solo en el caso de la mama también, ustedes lo van a ver, pero favorece a otras cosas más importantes. Si en Chile la gente no se muere principalmente de cáncer, el 70% de la mortalidad de la gente en Chile se muere de patología cardiovascular y nadie hace nada al respecto. Le tienen miedo al cáncer, pero se mueren de infartos, de accidentes vasculares encefálicos, se mueren de las complicaciones de la diabetes y la hipertensión, que está asociada al sobrepeso, a la mala ingesta y a la poca actividad física. Y hábitos anexos, por supuesto, el fumar mucho. Ustedes recuerdan que la mujer hasta hace poco fumaba menos que el hombre. En la actualidad se cree que fuma más que el hombre. Por lo tanto, ha adquirido hábitos, parece, masculinos. Son buenas para el patache, son buenas para el cigarrito. Yo creo que en general hay que cambiar los estilos de vida principalmente. Y la terapia de reemplazo yo creo que mejora la calidad de vida de la mujer. Dentro de todos esos factores que te digo yo, la terapia de reemplazo produce y evita todos los síntomas climatéricos. En resumidas cuentas, todavía no está del todo claro que tiene una cardioprotección primaria, o sea, que previene el cáncer, o sea, el infarto agudo del miocardio de la mujer, pero sí vamos a llegar a eso, porque está claro que la mujer, cuando llega a la menopausia, aumenta en forma exponencial el riesgo de infartos, incluso sobrepasando al hombre en el número de infartos. Y lo más malo es que los infartos de las mujeres son más fatales. Los hombres no son tan fatales, nosotros quedamos dando jugo, ustedes se mueren. Exactamente. Entonces, eso lo previene, prevención de los síntomas climatéricos. Y a largo plazo previene la osteoporosis, evita el síndrome urogenital y todo lo que tenga que ver con ello, sequía vaginal, alteraciones de la sexualidad, leucorreas, infecciones urinarias, prolapso, incontinencia urinaria, etc. Y uno pudiese decir que además de todas esas cosas buenas, uno pudiese también decir que el cáncer de colon también eventualmente se previene con el cáncer porque está asomándose eso. De las cosas malas, las trombosis. Pero la terapia de reemplazo yo creo que no es el principal problema de las trombosis. Y la obesidad, que también son riesgos. Por eso te digo que uno dice, no voy a tomar hormonas porque me puede producir una trombosis. No, yo le digo, mejora adelgace, mejora la actividad física, deje el cigarro, y eso va a rendir mucho mejor que el dejar o no tomar terapia de reemplazo. Y con respecto al cáncer de mama está claro que bien indicada no aumenta el riesgo, y bien indicada significa en el periodo perimenopáusico.
Para no atrasarnos tanto, vamos a seguir. Entonces, las categorías 1 y 2, perdón, me adelanté. Las categorías 1 y 2, ¿cómo los vigila? Uno en general las vigila como cualquier mujer. La idea es enseñar a la mujer cómo se tiene que hacer un autoexamen de mama. Ustedes van al Google, ponen autoexamen de mama y les va a salir un tutorial donde les va a decir cómo se tienen que hacer. ¿No es cierto? La idea del autoexamen mamario es mirarse las mamas en posición pasiva, activa, examinarse las mamas y en forma clara una vez al mes. ¿Cuándo? 7 días después de la regla. O sea, se las miran, se las tocan 7 días después de la regla. Basta con eso para tener un buen autoexamen de mama. Pero la verdad es que en general ninguna de las sociedades de cáncer de mama está visto que esto sirva de algo. Pero yo creo que no sirve de nada porque ustedes se examinan las mamas o los 30 días al mes o una vez cada 7 años. Por lo tanto, ninguna de las dos cosas sirve. Basta examinársela una vez al mes nomás, o sea, 12 veces al año. Con eso basta. Y créanme que las pacientes que son operadas por cáncer de mama, a veces a uno lo llaman y le dicen, ¿sabe que me tocó un porotito? Y uno generalmente les cree. Y vienen, y efectivamente, incluso antes que aparezcan en los exámenes. Por lo tanto, de algo debe servir, porque esas pacientes están más claras que tienen que hacerse autoexamen de mama. Pero no está claro que haya disminuido la mortalidad por cáncer de mama esto, pero como educación es muy bueno. Y un examen clínico y una mamografía al año. En estricto rigor en Chile de los 40 años en adelante la mamografía. Sí o sí, yo después les voy a decir en qué está un poco cuestionado, pero no tiene mucho sentido que ustedes sepan por qué está cuestionado. Pero desde los 40 años en adelante una mamografía al año. Y por eso les puse yo hasta cuándo uno hace una mamografía. Antes era hasta los 70 años, pero eso ha cambiado, porque la mujer ya no vive 75 años. El promedio de vida de una mujer en Chile son 79.5 años, casi 80 años. Por lo tanto, eso ha ido cambiando. Usted se hace mamografía hasta que su expectativa de vida sea al menos de 5 años. Cuando uno ve a la paciente y la paciente se encuentra bien, se ve juvenil, usted les tiene que seguir tomando mamografía. Si la paciente a los 70 años tiene hipertensión diabética, tiene nefropatía diabética, tiene una amputación, uno dice, ya no, ya, pues, ¿para qué? ¿Para qué vamos a apretarle las pechuguitas? Y esto también va a ser rápido. La mamografía sigue siendo el examen ideal, no reemplazada hasta el momento por nada. Por lo tanto, es la única que ha demostrado una disminución de la mortalidad por cáncer de mama en un 30%. Es el principal examen. Nada de que mejor la ecografía porque no me duele. No. Mamografía. La ecografía acompaña y ayuda a la mamografía, no la reemplaza. Y ustedes podrán ver, digamos, o escuchar por ahí que la resonancia es mucho mejor que la mamografía. Sí, pero un examen de screening que se aplica a la población general tiene que ser bueno, bonito y barato. Y bien tolerado. Y la mamografía, a pesar de que alegan, porque les apretan, todavía es bien tolerado. Porque hacerse una resonancia de mama, escuchar el ruidito tac, 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 tac por 2 horas, vamos a ver si alguien se lo aguanta. Y las claustrofóbicas no se lo van a poder hacer. Este es el mejor rendimiento. Sobre 50 años tiene mejor rendimiento, casi un 99% de hacer el diagnóstico de casi todos los cánceres. Bajo los 50, entre los 40 y los 50 tiene digamos, un diagnóstico más precario. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria es más densa, porque todavía están en un periodo en que hay hormonas. ¿Ya? Ahora, de la edad, yo le había dicho ya más o menos de los 40 en adelante hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? La densidad mamaria importa porque obviamente encubre más cánceres, porque el cáncer de mama en la mamografía se ve blanco y la densidad mamaria, cuando hay harta densidad, la mama se ve toda absolutamente blanca. Y depende de otras cosas, pues de la calidad de los equipos, del informe del radiólogo. Esto lo único que quiere decir es que en general, entre los 39 y los 40 es tan discutido el cáncer de mama que uno tendría que hacer alrededor de 1.900 mamografías para rescatar de la muerte por cáncer de mama a una paciente. Pero esto cambia cuando las pacientes están incluidas en el alto riesgo de cáncer de mama, que es la categoría 3, que les voy a mostrar a continuación. Eso no tiene importancia. Categoría 3. Esta paciente tiene 3 a 10 veces más riesgo de hacer cáncer de mama y los principales factores de riesgo son los siguientes. Obviamente, haber tenido un cáncer de mama. Aquella mujer que tiene un cáncer de mama siempre va a tener riesgo de tener cáncer de mama en la misma mama, operada o tratada, si es que la tiene, y en la mama contralateral. Por lo tanto, es un factor de riesgo. ¿Ya? El segundo factor de riesgo más importante es tener antecedentes familiares, pero no cualquier antecedente familiar. 2 o más parientes de primero o segundo grado.
principalmente de primer grado, con cáncer de mama demostrado antes de los 50 años, sin mutaciones. En general eso lo pone porque en general en otros países hay mucho test genético, pero en Chile no hay tanto test genético, así que en general 2 o más parientes con un familiar de primer y segundo grado con cáncer de mama demostrado cae en esta categoría. Y por supuesto, lo que les había dicho anteriormente, aquellas lesiones precursoras, que por alguna razón alguna de ustedes se tomó una biopsia de mama y le sale una lesión precursora. Tómenlo así nomás. O sea, si ustedes quieren que se las nombre rápidamente, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica y neoplasia lobulillar. No importa los nombres, pero eso la persona que las ve, el mastólogo, el ginecólogo o eventualmente el cirujano, debe saber cuáles son las lesiones precursoras. Entonces, estas pacientes tienen 3 a 10 veces más riesgo de hacer cáncer de mama. En estas pacientes uno debería hincarle el diente. ¿En qué? En hacerle sí o sí la mamografía entre los 40 y los 50 años. Quizás en las 2 categorías anteriores pudiésemos hacer entre los 40 y los 50 cada 2 años y de los 50 en adelante una vez al año. Eso se va a resolver en los siguientes años nomás. Y aquí lo único que les quiero demostrar en parte es que obviamente entre más número de parientes tienen, más riesgo de hacer cáncer de mama. Riesgo relativo 3.9. Cuando uno no tiene ninguno, uno lo considera un riesgo nulo. Y acá, en este cuadrito acá, dice que obviamente a medida que más joven es la mujer que tiene cáncer de mama en la familia de ustedes, es más riesgo para ustedes. Por eso es importante que si hay antecedentes sean de menos de 50 años. Aquí lo único que dice es que algunas de las lesiones que les mencioné, a medida que aparecen algunas alteraciones nucleares de las células, aumentan su riesgo de hacer cáncer de mama hasta 4 veces. ¿Cómo se vigilan estas mujeres? Autoexamen de mama. Les puse controversial por lo mismo que en las diapositivas anteriores les dije. Pero es bueno como educación, es bueno que las mujeres se palpen las mamas, así como los hombres deberían palparse los testículos. Los seminomas y los no seminomas se presentan con frecuencia y son 2 órganos que están a la mano. Aquí cambia, porque el examen clínico del médico que digamos que ve mamas debe ser semestral. Y debe considerar si en esos exámenes semestrales encuentra algo como para decir que pueda solicitar una ecografía. La mamografía es anual y el inicio es el caso guía. O sea, mi mamá tuvo cáncer a los 40 años, doctor. O sea, 10 años antes de esa edad de la presentación del familiar, uno dice ya, usted de los 30 en adelante se va a empezar a tomar la mamografía, con un límite de los 30 años. Aquí les puse a considerar la quimioprevención, sobre todo las lesiones precursoras, pero eso es otro tema. O sea, dar a esas pacientes que tienen lesiones precursoras y que pudiesen transformarse en cáncer de mama, darles algunos medicamentos que previenen la formación del cáncer. Principalmente algunos son hormonoterapias, que ya sea el tamoxifeno o el inhibidor de la aromatasa, que están comprobados que sirven. O sea, está comprobado científicamente que sirven. En un consenso, hace poquito, en el 2010, se confirmó y ahí están todos los que producen quimioprevención, pero principalmente el tamoxifeno y los inhibidores de aromatasa. Y existe una 4ª categoría que es un altísimo riesgo de cáncer de mama y que estas pacientes son, digamos, de una canasta distinta. La canasta distinta es que estas pacientes tienen 2 cosas: o se irradiaron el tórax por alguna circunstancia, un linfoma, un timoma o algo antes de los 30 años, o tienen un test genético positivo. Tomaron una muestra y le salió un test genético positivo, que principalmente son el BRCA1 y el BRCA2, que ustedes en algún momento, o BRCA1 o BRCA2, que ustedes lo habrán escuchado, y que por lo tanto esas pacientes tienen riesgos sobre 10 veces de hacer y desarrollar un cáncer de mama. Ustedes ven ahí. Lo que les quiero mostrar aquí es que a los 30 años se acuerdan que la población general menos de 0,5, una portadora de una mutación genética 2 a 3. A los 50, 2%, se eleva casi hasta un 50%. Y a los 70 años tienen un riesgo hasta de 85% a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de mama. Entonces ustedes ven que el test genético sí da y otorga una información importante, pero uno tiene que tener un consejero genético. No es que a uno le dicen, usted tiene un BRCA1 positivo, y una mujer de 20 años, ¿qué va a hacer? ¿Se va a sacar las mamas? No. Entonces uno tiene que hacerle un árbol genealógico, tiene que tener una consejera genética. No es llegar y hacerse un test genético y decir que, ¿sabe qué? Yo vengo a hacerme un test genético. Porque alguien se lo tiene que explicar y alguien tiene que decirle cómo manejar esa información. Y en Chile, consejería genética hay en 2 partes: Clínica Las Condes y Clínica Alemana. Hay una formación en la Clínica Alemana de algo de consejero genético que cada uno de nosotros debería tener. Pero son 6 meses y no es, o sea, sirve mucho, pero no es algo que uno... Y
Con respecto al cáncer de ovario pasa lo mismo, porque el VERSA-1 y el VERSA-2 también se asocia al aumento del cáncer de ovario, hasta un 45% sobre los 70 años cuando tienen un test genético positivo. Y en general, estas pacientes se vigilan de una manera distinta, con autoexamen ojalá de los 18 años, pero si ustedes se fijan, todo el mundo dice que el autoexamen no sirve de nada, pero están considerados en todas las categorías de riesgo. Y lo insisten, ¿no es cierto? Ahora, en todas estas categorías yo no se las nombré ni se las puse, pero está claro que ustedes tienen que cambiar los hábitos de vida. Y eso también está en el primer lugar, antes del autoexamen de mama, pero yo se lo había dicho un poquito antes. El examen clínico mamario es semestral desde los 25 años. Se considera la resonancia magnética porque la densidad mamaria oculta los cánceres y la mamografía anual de los 30 en adelante. Pero ustedes quédense con los otros tres. Esto ya es de otra cosa. Y claro, estas categorías de riesgo se pueden tratar con algunas otras cosas, como por ejemplo mastectomías y ovarectomías. Bueno, aquí vamos a cambiar un poquito y voy a tratar de ser corto porque esto es lo que tiene que ver con la prevención, pero yo nunca dejo de decirle a ustedes que si bien la prevención es más difícil en nuestro país porque mientras más educación hay, más prevención hay. O más conciencia hay, más prevención hay. Pero de todas maneras uno tiene que ir a la parte concreta, que es el diagnóstico. Ya. Aquí están todos los cánceres. El 66% son cánceres poréicos, o sea, son mujeres que no han tenido ningún antecedente. Por lo tanto, se tiene que cuidar igual. Solamente el 29% tiene historia. Y un 5 a un 8% tiene test genético positivo, así que se tiene que cuidar igual. La mayor parte son sin herencia. El examen físico y la anamnesis siguen siendo extremadamente importantes. La historia. Y ustedes ven que principalmente las categorías de riesgo se separan porque hay historia. Los signos clínicos, lejos, el tumor es lo que más consulta y lo que más tiene relación con cáncer. El cáncer de mama lamentablemente no duele. Por lo tanto, en general, el dolor de las mamas casi nunca es un cáncer de mama. La idea es no llegar a esto. Y por supuesto, por ejemplo, hay otros síntomas clínicos que son de importancia. Un derrame hemático del pezón es el más preocupante de todos. La retracción de las mamas, que si ustedes ven ahí es un autoexamen de mama, se las ven solas. Y pueden hacer una consulta algo más precoz, porque aquí igual estamos tarde. O que se vean algo o alteraciones cutáneas propias del cáncer de mama, inflamación, enrojecimiento, y obviamente no estén amamantando, porque puede ser una mastitis. Por lo tanto, sigue siendo la inspección, la palpación de la mama y el autoexamen de algo es importante. O sea, autoexamen, la evaluación del médico y de los 40 en adelante mamografía. Ese es el supermercado en Halong Bay, Vietnam. Los métodos diagnósticos, ya les dije, la mamografía lejos es el más importante. Ustedes ven ahí un cáncer de mama, clarito, no palpable y que está diagnosticado claramente por una mamografía. Van a escuchar la mamografía digital. La mamografía digital, si bien ha mejorado el diagnóstico, pero no ha comprobado ser mejor que la mamografía convencional. Así que no se asusten si no le hacen mamografía digital. Aumenta y mejora el diagnóstico en las mujeres jóvenes, en las microcalcificaciones. La ecografía, importante, la resonancia. A través de la ecografía podemos hacer diagnósticos, que es importante, y por supuesto son diagnósticos que son y no dejan casi ninguna secuela en la mama de la mujer y uno puede entrar al pabellón con un diagnóstico. Y espero que en general ahí tienen una tribu Samburu, una de las únicas poblaciones nómadas que existen en África. No lleguemos a esto, ojalá sea esto. Chao. Una consulta antes que se vaya, nos habló el tema del estadio del cáncer. Por lo general son Prevención. cuatro, pero quería consultarle para, digamos, como para saberlo. Una persona